Continúa el maestro Gómez Jaimes Raúl, si es tan amable, por favor. Con el maestro Gómez Jaimes estamos en el número 20 de estas 57. Adelante. Gracias. 57 entrevistas. Tiene usted hasta 5 minutos, si es tan amable, conforme al formato aprobado. Sí, buenas tardes, senadoras, senadores. Especialmente quiero agradecer este procedimiento tan democrático, porque de otra forma hubiera sido muy difícil llegar a hasta este lugar donde me encuentro ahorita. Quiero iniciar diciendo que yo tengo una formación militar de más de 30 años. Desde los 15 años he tenido contacto con víctimas en diferentes partes del país, pero mi enfoque siempre ha sido los derechos humanos. He ido escalando las diferentes jerarquías y actualmente con el grado de mayor. Pero adicionalmente cumplo con todos los requisitos que se establecen aquí para participar y buscar la presidencia de la CNDH. Soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Administración Pública, lo cual me permite conocer perfectamente la organización y funcionamiento de la administración pública, que son a quienes se les atribuyen las violaciones a derechos humanos. Durante muchos años fui enlace entre la Secretaría de la Defensa Nacional con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto me ha permitido conocer cuáles son las deficiencias y las áreas de oportunidad que se pueden aprovechar para tener un mejor desempeño. Yo he hecho varios análisis, partiendo principalmente de los propios informes que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y he llegado a una conclusión que la explico más ampliamente en mi propuesta, de que los derechos humanos o la CNDH se ha quedado muy corta en la atención. Se ha enfocado a atender solamente unos cuantos derechos y ha dejado al 99%, me atrevo a decirlo, de la población fuera de esa protección de derechos humanos. Cuando hacemos un análisis de las 6 visitadurías, nos encontramos que todas tienen características específicas, qué tipo de violaciones van a atender. Pero cuando juntamos todas esas funciones, nos vamos a encontrar que las podemos dividir en 2 bloques. Un bloque se enfoca específicamente a personas que están vinculadas con la comisión de delitos, es decir, desde que son detenidas hasta que están cumpliendo una sentencia. Y quiero ser muy enfático, la mitad de la CNDH se enfoca a eso, y es por eso que la propia sociedad ha catalogado a la CNDH como que se encarga de atender a delincuentes, ¿no? Es una percepción errónea, pero es lo que la sociedad percibe, y las mismas encuestas que hemos tenido le dan una muy baja aceptación por parte de la población. La otra mitad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se está enfocando en duplicar funciones de otras dependencias que ya existen, como cuáles, por ejemplo, ¿no? Tiene áreas específicas para atender a víctimas de delitos. Eso, por ejemplo, ya lo está haciendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Atiende a personas, a periodistas, que son víctimas periodistas y defensores de derechos humanos. Existe el mecanismo por parte de Gobernación, bueno, y así puedo seguir, ¿no? Igualdad entre mujeres y hombres, la discriminación, que ya la atiende el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esto nos habla de que la mitad de la comisión está duplicando funciones, y no debe de extrañarnos que el 90% de las quejas que le son presentadas las concluye por la vía de la orientación, de la remisión o por no existir materia, ¿no? Porque ya otras autoridades le están revisando. Entonces tenemos un dispendio completamente de personal. Yo he operado una de las instituciones más grandes del país, que es la Secretaría de la Defensa, tiene más de 200,000 efectivos, y se puede detectar fácilmente por qué la poca eficacia de la CNDH. Yo principalmente iniciaría reestructurando completamente la comisión, y en base a los indicadores que tenemos del número de quejas que se presentan, distribuir las funciones para las diferentes visitadurías. Otra problemática que tenemos en la CNDH
es la forma de atención a las quejas. El procedimiento es completamente ineficiente. Cuando presenta una queja a una persona, tiene varias opciones, ¿no? Lo puede hacer por escrito, por correo electrónico o por teléfono, pero la principal problemática es que tarda mucho tiempo en darle la atención a las personas, ¿no? Y de ese modo son 10,000 quejas y el 90% las concluye sin responsabilidad. Ese procedimiento definitivamente se tiene que modificar. Yo tengo mucha experiencia en la cuestión de atender los casos en las propias comunidades. Y en ese sentido, yo pretendo que los visitadores y todas estas personas que trabajan en la CNDH estén directamente con unidades itinerantes, visitando los hospitales, visitando las escuelas y ver las condiciones en las que se encuentran todas las personas. Porque si estamos actuando de manera reactiva, nunca vamos a solucionar nada y siempre vamos a estar repitiendo el mismo patrón. Tenemos ya 27 años y la CNDH no ha dado ningún tipo de resultados favorables para la sociedad. La gente definitivamente ya debe de dejar de estar en los escritorios y hay que irse a los lugares donde se cometen precisamente las violaciones a los derechos humanos. Tenemos desatendido, ya más para concluir, los temas de seguridad. Yo en ese tema tengo bastante experiencia. La CNDH nunca ha incursionado en los temas de seguridad. La propia Ley General de Seguridad Pública establece que el presidente de la CNDH debe estar permanentemente en los consejos de seguridad y yo no tengo conocimiento que haya establecido. Se habla mucho de la capacitación de los policías, pero ni siquiera tenemos los policías suficientes, no existen. Aquí nos vamos a capacitar, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas nos habla de 300 policías por cada 100,000 habitantes, tenemos la tercera parte nada más, y donde existe el mayor rezago es en las policías municipales. Yo he platicado con muchísimos policías y no tienen ni las condiciones mínimas, ¿no? Y me han comentado que llegan a esos cargos porque ya no les quedaba de otra, ¿no? Que estuvieron acompañando en las campañas políticas y eso fue lo que les ofrecieron. No tienen seguridad social, no tienen. Entonces, ¿a quién vamos a capacitar si no existen los suficientes policías? En materia de salud y de… Bueno, entonces ya se me termina el tiempo, ¿no? Muchas gracias. Sí. Vamos a leer la pregunta y el caso de las organizaciones. ¿Qué entiende usted por derechos fundamentales y en qué son diferentes con los derechos humanos? Si usted fuera ombudsperson, ¿presentaría una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Garrote en Tabasco? Adelante, tiene 4 minutos para responder, gracias. Bueno, los derechos fundamentales precisamente son las prerrogativas que tenemos todos los mexicanos, ¿no? Y son las que las autoridades están violentando, siendo que las propias autoridades son las mismas que deben de garantizar. En ese sentido, mi propuesta va básicamente en vigilar de cerca que las autoridades estén cumpliendo con todas esas funciones. La ley del garrote en Tabasco, no sé si me pudiera dar alguna referencia. Si usted fuera ombudsperson, presentaría una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Garrote. Supongo que se refiere a la ley que aprobaron, exacto, que aprobaron en el Congreso local. Miren, las manifestaciones es un derecho constitucional, pero siempre deben de ser respetuosas en todos los sentidos, en ambas partes. Lo que aquí debemos hacer, los derechos humanos siempre se han enfocado a decir cuáles son nuestros derechos, pero no se promueve cuáles son nuestras obligaciones. Debemos de tener bien medidas hasta dónde llegan nuestros derechos y que terminan donde comienzan los de los demás. Ese es un derecho que se debe de privilegiar, como todos los demás que nos consagra la Constitución Federal. Gracias. Senador.
Gracias. ¿Ha tenido conflicto de interés en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de interés presente? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Por su respuesta, muchas gracias. A usted. Buenas tardes. ¿Cuenta con independencia político-partidista? Sí. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Gracias. Propiedad. Sí. En caso de ser electo a titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Claro. Declaración patrimonial de intereses y fiscal. Sí. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No, al contrario, he promovido a favor de los ¿Ha expresado menores. opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuando con los indicadores, le pregunto, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? 100%. Mire, al respecto le quisiera comentar que el tema que más nos aqueja en la actualidad es la violencia. La seguridad pública es un término que data de hace más de 50 años. En la Organización de Naciones Unidas han hecho referencia que la siguiente evolución de la seguridad pública es la seguridad ciudadana. En algunos lugares ya se habla de esa, pero la evolución actual es la seguridad humana. Esto nos habla de que los policías no solo se van a encargar de perseguir delitos, sino que van a ver la seguridad, pero con un sentido para que las personas logren desarrollarse en todos los ámbitos de su vida. La siguiente pregunta, ¿ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, tengo bastante experiencia. Yo tengo la certificación por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el único facultado dentro de los convenios de Ginebra para brindar asistencia humanitaria, y en ese sentido he participado en varias operaciones coordinadas entre los 3 órganos de gobierno en materia de seguridad, y me ha tocado inclusive ir a rescatar personas secuestradas de trata de personas y de ahí darle seguimiento hasta que tengan su reparación integral. Y las actuales víctimas que yo atiendo me asignaron desde hace 2 años aproximadamente las familias de los militares que son muertos en agresiones. Todos esos que ustedes ven, yo los he atendido directamente. Son aproximadamente 1,000 lesionados y las familias de 1,000 lesionados y unos 300 que han fallecido. ¿Cuenta con la capacidad de diálogo con la sociedad civil, academias, colectivos o algunos otros? Sí, yo he llevado todo este tipo de acciones con diversas organizaciones de la sociedad civil. Conozco organizaciones de prácticamente todo el norte del país, que es donde me he estado desempeñando en los últimos 15 años, y muy buen trabajo con todos ellos. Gracias. Sí. Senador, te desea hacer. Adelante. Gracias. Entiendo que usted es todavía militar en efectivo, ¿no? Sí, solicité autorización para este acto y de resultar electo, pues nos separaríamos definitivamente. La disciplina y la jerarquía es la regla de juego en el ejército. Claro. ¿No? ¿Qué garantía tenemos que si usted emite, fuera el caso, una recomendación hacia la Sedena y le habla el general secretario, y usted qué haría en ese caso? ¿No? Al final no responde, sí. ¿no? Porque tiene 25 años de militar, ¿no? ¿Cómo nos da la garantía de que los casos que refieren a la Sedena o la CEMAR no van a ser procesados por la vía de los compañeros de armas, ¿no? Claro. ¿Qué garantía de independencia tenemos? Segunda, ¿cuál es la sentencia que emitió la Corte Interamericana en diciembre del año pasado? ¿Y qué tendría que hacerse para su cumplimiento? Y tercera, recientemente hubo un acto de disculpa pública en Tlatelolco de una víctima que fue torturada
vejada en un campo militar en Culiacán. Ella vio cómo castraron y ejecutaron a su esposo. Su bebé fue extraído por la fuerza y le pusieron una metralleta en la cabeza al bebé y lo bautizaron como Thompson, porque la metralleta era Thompson. Y no hubo nadie en la Sedena. Estuvo la secretaria de Gobernación. Sí, lo vi. Y estuvo el subsecretario, que dieron un mensaje importantísimo, pero hubo nadie en la Sedena. ¿Qué garantía de no repetición tenemos si no hay nadie donde se cometieron, de la institución donde se cometieron esas vejaciones? Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, yo le voy a realizar una pregunta sobre un caso práctico también. Si usted recibiera a una mujer que afirma que un pelotón militar se llevó detenido a su esposo el fin de semana pasado, ella es madre de 3 hijos, campesina, y no cuenta con un empleo remunerado, hasta el momento no se ha podido dar con el paradero de su esposo, no levantó denuncia por temor a represalias, ¿qué apoyo le ofrecería? ¿Qué instrucciones le daría a su personal para atender este caso? Gracias. ¿Qué haría si se...? Discúlpeme, maestro Gómez Jaime. La senadora Xóchitl Gálvez, le damos la bienvenida. Muchas gracias, maestro. Justamente yo tengo una pregunta relacionada al aeropuerto de Santa Lucía. Hoy, por un tema de seguridad nacional, pues, se han levantado y concedido prácticamente todos los amparos. Hay 19 comunidades o pueblos originarios que piden el derecho a ser reconocidos como comunidades indígenas. Hay una lengua que está en riesgo en esa zona, un náhuatl, específicamente una variante. Y el día de antier, el juez les negó la suspensión provisional, aduciendo que no era necesaria la consulta previa, libre e informada de acuerdo al convenio 169. ¿Cree que está por encima, pues ahora sí que el interés nacional que declararon para que el aeropuerto Santa Lucía se haga por seguridad nacional, es sobre el derecho a la consulta de estas comunidades indígenas aledañas? Sería la pregunta concreta. Adelante, maestro, tiene 4 minutos para dar respuesta y concluir su intervención. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué haría si se emitiera una recomendación en contra de las Fuerzas Armadas? Yo antes de venir aquí, sí, analicé todas estas posibilidades. Yo, como les mencionaba, yo fui enlace entre la Sedena y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por mucho tiempo. En todas estas actividades, a mí nunca me cuestionaban qué actividades debía hacer y ni nunca se me impuso nada, ¿no? Y las evidencias están en la CNDH. Esto es cuando teníamos reuniones y se nos presentaban casos, yo tenía toda la facultad para aceptar las conciliaciones en todos los términos que nos explicara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Regularmente esto implica la reparación del daño, que se dé vista a la Fiscalía General de la República, que se dé vista al órgano interno de control y que se emitan garantías de no repetición, ¿no? Entre otros aspectos. En ese momento, en cuanto se mostraban las evidencias, yo firmaba todo y yo mismo le daba vista a la Fiscalía, al órgano interno de control. Lamento decirlo, pero hay cientos, ¿no? Cientos de compañeros que no solo están sujetos a procesos, sino que están incluso dentro cumpliendo y pagando la pena, ¿no?, que se les haya impuesto por ese fin. De ahí definitivamente no existen líneas. En ese sentido no tengo ningún problema ni ningún compromiso con ninguna institución. De las sentencias de diciembre, me dice, de la Corte Interamericana, no, bueno, sé que hay seis sentencias, ¿no? ¿A cuál se refiere? Esa es la pregunta. ¿Cuál es esa sentencia? Bueno, sé que son 6, pero no sé exactamente cuál se refiere, pero todas esas, todas las sentencias de la Corte, a mi parecer, hay que cumplirlas en su
su cabalidad, ¿no? Estas vienen emparejadas con las garantías de no repetición, y al menos yo tengo la experiencia de que las garantías de no repetición, hay un enorme compromiso en la capacitación y en el desempeño diario que se tiene que realizar. Bueno, todas estas preguntas, si me lo permiten, yo vengo como un ciudadano y como un aspirante al cargo para poner en práctica todos mis conocimientos que he adquirido, ¿verdad? Yo definitivamente actuaré y daré mi postura institucional de llegar a ocupar el cargo. Yo ahorita no puedo emitir una opinión a nombre de una dependencia de la cual yo no soy el titular. Esa opinión la tendría que emitir, en todo caso, pues la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo vengo en mi carácter de ciudadano y, como les comentaba, tengo más de 30 años, tengo muchos deseos. Creo que tengo detectadas cuáles son las áreas que se pueden mejorar y cómo debemos atender. El hecho de que las recomendaciones no se estén cumpliendo precisamente obedece a la ambigüedad de las mismas, que no van dirigidas a las autoridades con mucha precisión. Es como si habláramos de un juez que emitiera una sentencia y le dijera repara el daño, ¿no? O te sentencio, y sin especificar a cuántos años de prisión. Entonces las recomendaciones tendrían que ser más dirigidas, más específicas. Y lamentablemente, senadora Xóchitl, yo no me atrevo a dar una postura por parte de la institución, porque yo sinceramente no la represento. Como candidato. Usted personal, como candidato. Bueno, siempre hay que agotar las instancias, y los pueblos lo están pidiendo, y si un juez ya resolvió, pues gozan de completa autonomía, y hay que respetar las formas y todos los procedimientos legales. Muchas gracias, maestro Raúl Gómez Jaimes. Gracias por su presencia esta tarde aquí en el Senado de la República.